Muy buenas noches, amigos y amigas del fútbol y el futsal aragonés. Bienvenidos al penúltimo programa de esta temporada, donde vamos a analizar todo lo que ha ocurrido y todo lo que va a ocurrir en esta fin de semana de finales a vida o muerte. El objetivo está muy cercano por parte del Club Deportivo Cuarte, el tan ansiado ascenso a la Segunda Federación, mientras que por parte de nuestros equipos de futsal, tanto de el Guanapís como del Guanapís Aldelis, intentando retornar a esa primera división. Por eso hoy el programa va a ir alternando cada una de las dos áreas. Comenzamos con el fútbol, comenzamos con ese ascenso a la Segunda Federación. Y lo primero que vamos a hacer va a ser analizar ese partido de ida con nuestra compañera Laura Ferrer. Muy buenas noches, Laura. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Saludos. Y calurosas. Sí, es lo que toca. Estamos en verano, pues toca calor. Madre mía. Contando los días para que llegue septiembre. Bueno, Se bueno, va... deja, que luego el invierno es muy largo. Se barrunta también bastante calor, ¿eh? Este domingo, 42 grados dan. Sí, hay que recordar que el partido comenzará a partir de las 20 horas. Imaginemos que ha bajado un poquito, pero claro, con la solana que va a dar allí, pues es difícil entender que no vaya a hacer calor. Sábado a las 20 horas está programado y va a hacer calor, o sea que habrá que hacer pausas de hidratación y no una, sino varias. Me parece a mí que sí. Venimos del primer encuentro que se disputaba en ese nuevo vivero, mítico nuevo vivero, con la verdad es que con un gran ambiente de fútbol. También acudieron una parroquia de cuarteranos, se veía ahí ondeando la cuatribarrada en un costado, ahí en una esquina, unos valientes cuarteranos que acudieron a animar y alentar a su equipo. Y bueno, pues un cuarte que en la primera mitad fue bastante superior al Club Deportivo Badajoz, pero en la segunda parte el calor o la falta ya de fuerza de rasmia en el cuerpo condicionó un poco, ¿no? ese resultado. Lo primero, desde luego, felicitar a los aficionados que se acercaron, porque no es ningún desplazamiento cómodo el ir hasta Badajoz, eso es lo primero, así que enhorabuena. Y es cierto, bueno, es que es verdad que el partido pues requería, después de una competición, igual para el Badajoz, por supuesto, que para el Club Deportivo Cuarte, ha sido larga. Estamos hablando de una tercera ref, con muchísimos partidos, después esa primera parte del playoff y desde luego, bueno, pues ya las fuerzas ya empiezan a flaquear, ¿no? Y es verdad que se adelantó el conjunto del Club Deportivo Cuarte. Lo que pasa es que se empató enseguida el conjunto del Badajoz, y en la segunda parte pues sí que bajó bastante, como digo, sobre todo en lo físico, que ya mentalmente ya pues tampoco tiene fuerzas. En lo físico se nota mucho, y la lástima fue pues encajar ese gol en el minuto 94, que es prácticamente cuando finalizaba el partido, acababa el partido, y eso es un mazazo, ¿no? Un mazazo para nuestro equipo, para el Club Deportivo Cuarte, para el conjunto aragonés, y no así para el Badajoz, que lógicamente pues allá la parroquia se volvió absolutamente loca, porque marcar ese segundo gol, que es verdad que el partido va a estar muy abierto para el partido de vuelta, pero lógicamente no es lo mismo venir hasta Zaragoza, hasta Cuarte, con un 1-1 que con ese 2-1 a favor de ellos. Está claro, Laura, pero bueno, viendo un poco ese partido, viendo un poco, analizando un poco el encuentro, sí que es cierto que en la primera parte el Cuarte tuvo pues mejor salida de balón, vimos a Pepo pues llevando un poco la manija, ¿no? Sí, del la batuta. equipo, con dos bandas muy rápidas, donde pudimos ver que por ahí se profundizaba muy bien. Yo creo que eso al Club Deportivo Badajoz, la primera parte le costó el defender al Club Deportivo Cuarte, pero sí que es cierto que en la segunda mitad también hay que puntualizar el banquillo, el fondo de banquillo del Cuarte y el fondo del banquillo del Club Deportivo Badajoz,
pues es donde se nota esa diferencia, ¿no? Sí que es cierto que a lo largo de toda la temporada han sido dos equipos que han estado en la zona noble siempre, incluso liderando la tabla clasificatoria, pero sí que se les ha atragantado un poco este final, ¿no?, de temporada, ¿no? Claro, es que en estos, precisamente en este tipo de partidos es cuando quizás echas más falta, y en este caso, pues para el Club Deportivo Cuarte, todavía más si cabe, pues tener ese fondo de armario, esos futbolistas que puedan aportar un poquito más de frescura, que no hayan tenido minutos durante la liga. Completamente, y que puedan aportar, como digo, esa frescura y ese cambio. Es verdad que la primera parte pues pudo sorprender el Club Deportivo Cuarte al conjunto del Badajoz, ya no por conocimiento o más conocimiento o menos, sino por ese planteamiento que se planteó muy bien, pero como dices y dices bien, pues se echa en falta, ¿no? Ese fondo de armario o esa amplitud de plantilla para estos casos, para estos momentos ya tan puntuales, y que estamos lógicamente ya pues acabando casi junio, a mitad de junio, pasado ya la mitad de este mes, y las piernas ya pues acumulan muchos minutos. No estuvo Javi Álamo porque cumplía su segundo encuentro de sanción. Sí que estuvo Lucho, su segundo. La verdad es que estuvo muy activo. De hecho, incluso hasta fue amonestado a lo largo de la duración del encuentro. Y lo que te dices, la euforia final, pues hizo que, bueno, que un grupo de aficionados pues bengaleara y el colegiado pues decidiera paralizar el encuentro. La verdad es que se generó allí un run porque ya pasaba mucho el tiempo de descuento, pero se tenía que lanzar un saque de esquina. El caso es que yo creo que fue lo mejor que le pudo pasar al Cuarte, el que acabara el partido ahí. No, yo creo que al final fue buena decisión en esta ocasión del árbitro principal, y ya de dar por finalizado el partido después de ese segundo gol, y digamos de ese ambiente, entre comillas, que se planteó por parte de los aficionados del Club Deportivo Badajoz, con ese bengaleo y con una cierta euforia que no conducía, yo creo que a más, ni muchísimo menos a nada positivo, el haber ampliado el minutaje del partido. Pues si te parece, hoy tenemos la fortuna y la suerte de contar con un jugador que es un zagal, un juvenil de 38 años que sigue disfrutando del fútbol en el Club Deportivo Badajoz, y que no es otro que Fran Miranda. A ver si está por ahí. Ahí lo tenemos a Fran, aunque lo tenemos andando. Lo que no, a ver si está buscando alguna localización. Ahí lo tenemos. Fran. No sé si nos escucha, ¿eh? Hola, buenas noches. No, lo va a sacar ahora Jandro, y lo recuperaremos. Bueno, pues Fran Miranda, un clásico de nuestro fútbol, jugador que compartió vestuario con nuestro Ramón en el Alcoyano. Hombre, yo tengo aquí el historial, desde luego que acumula ya un currículum, porque él empezó en la Asociación Deportiva Cerro de Reyes, pero ha pasado por el Mérida, por el Cacereño, por el Alcoyano, por el Español B, por el Melilla, por el Jaén, de nuevo por el Alcoyano, el Extremadura, el Hércules Nasti de Tarragona, otra vez el Alcoyano, el UCAM de Murcia, el Gandía y ahora el Deportivo Badajoz. Pues se acumula más de 16 temporadas en ese fútbol, ya cuando empezó, como digo, en esa Asociación Deportiva Cerro de Reyes, que su padre también fue futbolista. Ahí lo tenemos, Fran Miranda, buenas noches. ¿Nos escuchas? Te vemos, pero no nos consigues oír. Dice, escucho música de fondo. Sí, activado el micro, sí que lo tiene porque se oye viento. Sí, se oye viento. Háblanos, a ver. Hola. Sí, tendrá que entrar y salir. Hay los problemas de la técnica. Sí. A ver si lo podemos recuperar. Bueno, pues volviendo al partido del sábado a las 20 horas, se han enviado 500 entradas, o tiene disponibles el Club Deportivo Badajoz para sus aficionados 500 entradas, que además, mejor que antes Jandro ha puesto, o Héctor, el cartel de los 10 euros de las entradas. Los socios
Hola. entran con el pase Ahora sí. de temporada. Hola. ¿Nos escuchas ahora, Fran? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, escuchaba música de fondo todo el rato y estaba esperando que me dieseis pasos, pero no, pues no se quitaba. No te preocupes, son cosas de las cosas del directo. Lo primero, gracias por estar con nosotros. Lo segundo, decíamos, pues hoy tenemos la suerte de contar con un juvenil de 38 años que se sube a la grada, pues para hablarnos de este Club Deportivo Badajoz, que la verdad es que es un histórico que quiere volver de nuevo a esa segunda federación y seguir creciendo. Os habéis cruzado con el Cuarte. ¿Qué te pareció nuestro equipo ahí en el nuevo vivero? Bueno, pues lo teníamos estudiado y no me sorprendió. Me parece un buen equipo, sabe lo que juega. Creo que no es casualidad, ni mucho menos, que llevase solo 12 goles en contra, que no hubiese perdido un partido fuera de casa todavía. Creo que hacen muchísimas cosas bien y la verdad es un buen bloque. Bueno, Fran, buenas noches. Estábamos antes de tu entrada analizando un poquito, recordando tu historial, que empezó en la Sociedad Deportiva Cerro de Reyes, Mérida, Alcoyano, Cacereño, Melilla, Jaén, Extremadura, Hércules, la Ciudad de Tarragona, UCAM de Murcia, El Gandía. Tú eres de Badajoz y ya finalmente pues recalas en el Badajoz, ¿no? Y apuntaba también Francho que en ese Alcoyano coincidisteis con un aragonés como Ramón López, si no nos equivocamos. Ramón López, no me acuerdo yo ahora mismo. No, a lo mejor ha sido en otra época. ¿Qué Ramón? ¿De qué juega? ¿De delantero? No, yo no estaba con él, eso era en otro año. Sí, sé quién es, pero no, yo no hemos coincidido. No coincidiste, vale, pues no, queda yo es que aclarado. en Alcoy he estado 6 años, pero en 3 etapas diferentes. He estado 2 años, me fui, otros 2 años, me volví a ir y luego volví otra vez. Es curioso que en las 3 etapas que estuviste no coincidierais. Pues mira, pensábamos que sí que lo habías hecho. Sí. Con ese Alcoyano que tumbó al Real Madrid, que se jugó el pase de Copa con el Athletic Club. La verdad es que le dio mucha vidilla a la Copa. Sí, el Alcoyano es la verdad que le gusta mucho la competición. Creo que en la historia reciente, bueno, del Alcoyano, pues sí que le gusta, pues eso, la competición, se le da bien y la verdad que pues es un club donde se siente el fútbol, se lleva adentro y es algo que gusta bastante, la verdad. Frank, ¿qué destacarías de este Club Deportivo Badajoz, así en líneas generales, como bloque, alguna línea especial, bueno, pues una idea futbolística de la que tengáis? Bueno, más que nada el vestuario, somos una familia. Creo que un equipo como el nuestro, en un club como el nuestro, con todo lo que hemos pasado desde el primer día, no puede llegar a esta situación si no somos un bloque de verdad. ¿Es algo que consideréis que ese intento de ascenso a la segunda federación sería la guinda, ¿no? de todo el trabajo que habéis hecho a lo largo de esta temporada, que ha sido, como tú dices, bastante dura? Sí, sería histórico. Yo creo que no hay precedentes de empezar con menos 3 puntos y luego ascender. No sé si hay algo en la historia parecido. Entonces, pues hemos pasado muchas cosas durante el año. Ha sido dura. Conseguimos reconducir la situación y ahora estamos pues eso, a un partido de poder conseguir lo que queremos, pero pues tenemos que tener mucha calma porque pues vamos a un sitio muy difícil, a un campo muy complicado y ya sabemos lo que nos vamos a encontrar. ¿Cómo os estáis planteando la semana? Porque estamos hablando también de un desplazamiento que no es nada cómodo. Ya lo hizo el Club Deportivo Cuarte. ¿Esperáis que viaje bastante afición? Sí, bueno, las entradas que nos habéis mandado se han vendido todas, entonces, pues bueno, en ese sentido, nosotros de nuestra afición estamos muy orgullosos, nos acompañan a todos sitios y nada más que puedo hablar maravillas, ¿no? Es un club que tiene una masa social grande y la verdad pues que estamos muy felices de que ellos estén con nosotros, ¿no? Al mismo tiempo le hemos dado la vuelta a la situación porque a principio de año pues era todo un poco más frío, pero sin duda están volcados con nosotros y la verdad pues queremos que estén orgullosos de nosotros. Hombre, de hecho se vio, ¿no? Perdón. De hecho se vio en ese final de partido, en el minuto 94, cuando marcáis ese gol, bueno, pues todo el lío que se armó, entre comillas, celebrando
bueno, pues ese gol que en el minuto 94, lógicamente en una eliminatoria podría ser decisivo, ¿no? Sí, al final el fútbol es esto, es pasión, es emoción, y cuando en una eliminatoria de una final te estás jugando toda una temporada y metes gol en el último minuto, pues quieras o no, pues es eso. La gente, pues el fútbol es tan bonito por cosas así, ¿no? Entonces, pues todo el mundo se pone contento, pero pues tenemos que tener mucho respeto, calma y los pies en el suelo, porque solo llevamos la mitad de la eliminatoria pasada y todavía queda mucho. Eso te quería preguntar. Decís que ya teníais analizado al Cuarte, pero ahora visitáis el Lobo, visitáis el Municipal de Cuarte y es un campo pues que difiere mucho, ¿no?, de lo que es el Nuevo Vivero. Ya pues césped artificial, otro tipo de juego. ¿Qué Badajoz nos podemos esperar aquí en Cuarte? Bueno, pues lo que tú dices es un contexto completamente diferente, pero bueno, yo creo que también nos hemos encontrado ese tipo de situaciones en nuestra temporada. Entonces, pues bueno, el equipo sí que obviamente es distinto porque son comunidades diferentes, pero pues el contexto puede ser más o menos similar. Y bueno, ya nos conocemos de un partido, los dos equipos. Creo que eso es positivo tanto para ellos como para nosotros a la hora de analizarnos, es más sencillo. Y bueno, pues yo espero que mi equipo pues que esté bien, que sea un bloque, soy positivo, pero pues lo que te digo, yo siempre soy muy respetuoso. Creo que tenemos un rival enfrente pues que sabe muy bien lo que hace, que está bien dirigido y que yo también pienso desde mi sensación de lo que he percibido de ellos, es que también son un muy buen bloque, ¿no? Tú no llegas a este tipo de situaciones si de verdad todos luchan por algo, por lo mismo, y simplemente tienes que ver cómo trabajan, ¿no? Entonces creo que va a ser una eliminatoria cerrada, va a ser un partido como está siendo, ¿no? Y veremos a ver qué pasa. Fran, a estas alturas estábamos comentando antes de que empezara tu intervención que el cansancio se acumula, ¿no? Porque es una temporada larga, estamos prácticamente finalizando junio y apuntaba también Francho que ese fondo de armario a veces puede ser indicativo como vosotros que lo tenéis, para darle la vuelta a la eliminatoria, no, para pasar esa eliminatoria y ascender. ¿Hasta qué punto, no, ese fondo de armario, jugadores que llegan más frescos, pueden ser vitales para superar esta eliminatoria? Sí, y en los momentos claves de partido, que muchas veces al final de partido es cuando se deciden los partidos, pues ahí cuando baja un poquito las fuerzas, ¿no? Si consigues meter jugadores importantes de banquillo en el que te suba el nivel, pues eso la verdad que te da un salto de calidad, ¿no? Entonces, bueno, siempre los banquillos, no solo en los partidos, sino en lo que tú dices, a lo largo de la competición o incluso en eliminatorias, pues es importantísimo. Creo que las plantillas que consiguen sus objetivos es porque normalmente la mayoría de los futbolistas pues están enchufados, quieras o no, casi todos siempre tienen su oportunidad durante el año y pues es un momento para eso. Quedan 90 minutos, no sé si habrá prórrogas, si habrá, si no habrá, pero está claro que será un partido largo y seguramente la gente de banquillo puede ser muy determinante, como pues en el primer partido ya fue determinante. Pues Fran Miranda, que ha sido un placer tenerte aquí en la Grada FM. Os deseamos todo lo mejor, sobre todo buen viaje de ida, que disfrutéis del fútbol en Cuarte y que gane el mejor. Ya sabes que, bueno, por nuestra parte queremos que ganen los nuestros, ¿no? Pero esperemos que sea igual de chulo, igual de intenso el partido como el que pudimos ver en el Nuevo Vivero. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, deseo lo mejor y queda todo genial, sois unos fenómenos. Un abrazo. Gracias a ti, Fran, un abrazo. Pues un clásico, Laura, de nuestro fútbol, fíjate, 38 años y está como un chaval. Sí, bueno, de hecho no ha parado, ya lo has visto. Sí, estaba ahí haciendo su entrenamiento de intensidad. Pues Laura, todo Venga. Por decidirse este domingo, ahí nos veremos. A ver qué pasa. Recordamos, sábado a las 20 horas, ese Cuarte, Club Deportivo Cuarte, Club Deportivo Badajoz. Pues eso, toda la suerte del mundo y que lógicamente, como le hemos dicho a Fran, nosotros queremos que sea el Club Deportivo Cuarte el que ascienda, claro que sí. Buenas noches. Un abrazo, Laura. Un abrazo. Buenas noches. Bueno, pues vamos de ascenso en ascenso. Nos centramos ya
en ese ascenso a Primera División en el futsal. Estamos con 40x20. Rafa Beltrán, buenas noches. Buenas noches, Francho. Buenas noches, amigos. Ahí te tenemos. Y Héctor Brau. Hola, buenas noches. Te han dejado pasar. Hoy sí que me habéis dado paso a la primera. Y perfecto. Parece mentira que funcione esto. Oye, y cuando entro yo siempre se escucha perfecto. Parece mentira también que, jolín, casualidad. No sabemos qué pasa. Qué mal que da. Para la temporada que viene hay que buscar alternativas al pato. A ver, a mí me sabe malo porque encima pues entra gente encima pues como Frank, que nos ha hecho el favor pues de entrar siendo pues que no tienen nada que ver con el fútbol aragonés y que encima de estos problemas pues es una faena, pero bueno, al final son cosas del directo que vamos a hacer. La pena es que nos ralentiza, ¿no? Vamos, claro. Tú que eres el hombre de llevar los tiempos y hay que cumplir con las horas. Bueno, pues nos metemos ya en harina, nos metemos ya en el lío. Estuvisteis viendo el partido de ida aquí en el siglo XXI con un Guanapís pues que a la heroica conseguía esa victoria ante un Pinatar que sabíamos que iba a ser un equipo muy duro de roer. Bueno, sí, en principio victoria muy, muy, muy importante y muy trabajada por parte del Guanapís a la 10 en un partido muy intenso, que hubo de todo. Y nada más empezar, bueno, en la primera parte el partido estaba igualado, yo estaba un poco controlado por las dos partes, con mucho miedo. En el minuto 16, una jugada de Adri Ortego era rematada por Juanchi y ponía el 1-0 y con ese resultado nos íbamos al descanso. Nada más empezar, un jugador muy eléctrico que tiene el Pinatar, Nano, ponía el empate a 1. Llegaron los mejores momentos del equipo del Zambu Pinatar, que anotó 2 goles casi seguidos. Y se puso 1-3 y ahí es cuando hubo una expulsión, yo creo que bastante, que marcó mucho el partido, que es la expulsión de Augusto, y ahí es cuando el público se metió, ¿no? Y cuando el público se metió y la gente entró en el partido cambió, remontó ese 1-3, primero con un gol de Miguel Laoz, que puso el 2-3 en el jugador de juego de 5-4, luego otro gol de Adri Ortego a balón parado, que ponía el empate a 3, y en último gol con el equipo del Zambu Pinatar, que en los últimos instantes utilizó el jugador portero, que fue aprovechado por Adri Ortego, que siempre está en estos partidos, y puso el 4-3 final, que es una victoria, un punto de esta eliminatoria que nos viene genial. Héctor, qué importante es que la gente se enchufe, y a mí me da mucha tristeza. Ya sabéis que yo me he arreado bastante tiempo siendo el speaker del equipo, del club, y era un tormento. Es que era un tormento porque es súper frío el público. Y yo creo que en estas circunstancias, ya no en estas, sino en casi todas las circunstancias, Rafa lo dice muchas veces, es que el siglo XXI igual no es el sitio más adecuado, ¿no? Para que juegue o para que se note, para que se demuestre que ese pabellón es una caldera. Pero ¿es necesario expulsar a un jugador para que la gente se enchufe o cómo va esto? Bueno, la verdad que, a ver, hubo muy buen ambiente durante todo el partido porque, bueno, los de Pinatar, que habría pues igual unas 50, 100 personas, vinieron con tambores, con bombos y la verdad que dieron un sonido al pabellón que no estamos acostumbrados. Aparte, costaba hablar estaba con Rafa viendo el partido y la verdad que nos costaba hablar porque no era un barullo total y luego pues a raíz de en la segunda parte pues de la expulsión de Augusto, pues ya sí que el público parece que se centró más y se encendió más, ¿no? Yo lo dije el otro día, os lo comenté, que creo que si seguramente el siglo XXI hubiera presentado este aspecto durante toda la temporada, el Sala 10 probablemente el Guanapís hubiera ascendido directo sí o sí, porque hay puntos que se te escapan que con esa presión en el pabellón pues no se hubieran escapado, ¿no? Pero bueno, yo creo que hicieron los deberes. Creo que además también pues lo comentamos con Rafa y en el pabellón que Pinatar, el partido de allí que iba a ser muy duro, porque yo lo vi un equipo muy físico, un equipo muy aguerrido y sabe muy bien a lo que juega de memoria. Y la verdad que va a costar mucho sacar el partido allí. Además, pues un campo, una pista muy pequeña con el público
pues que va a estar seguramente al 100% con su equipo. Wanapix sé que ha sacado viaje, no sé cuánta gente se apuntará para viajar, porque también es verdad que es un desplazamiento muy largo y un poco incómodo, pero bueno, sí que es verdad que al ser sábado, pues la gente igual se anima más, ¿no? Sobre todo pues familiares de jugadores y también pues gente del fútbol sala base de Wanapix. Antes de dar entrada a nuestros protagonistas, que hoy los tenemos a pares, os pregunto, Héctor ya comenta pues que espera una vuelta, una tornada dura. Tú, Rafa, ¿qué te dice? ¿Qué te dice la nariz de este partido de vuelta? Lo primero decir que como hubo expulsión de Augusto, Augusto no podrá jugar el partido de este segundo partido, con lo cual que ya es un hándicap. Que es un hándicap, pero bueno, al final nos vamos a las estadísticas y esto quiere decir que de los 3 enfrentamientos que ha habido esta temporada del Wanapix frente a Zambú Pinatar, en los 3 ha ganado el Wanapix a la 10. Aquí tuvo la capacidad de levantar el partido cuando hubo un momento en el cual, y lo digo, estaba con Héctor y me estaba pasando por delante toda la segunda división en un pensamiento de decir, este partido no se puede escapar, otra vez volver a segunda, estar aquí, hay que ganar este partido. Y el equipo tiró de carácter, el público y todos, yo creo que con el mismo objetivo. Y yo veo al equipo que se ha soltado un poquito, porque sí que le veía un poco como con una mochila esa de 10-15 kilos en la espalda, y yo ahora le veo un poco más suelto y esperemos que con la magia brasileña de estos dos que tenemos aquí hoy, pues podamos obtener el ascenso a Primera División. Pues si os parece, les vamos a dar entrada al brasileiro Mateus y también al brasileiro Samu. Muy buenas noches a los dos. A ver si nos están muteados. A ver si los desmuteamos. Espera, ¿qué les decimos? Buenas noches. Ah, muy bien. Buenas noites a los dos. Tú, Samu, como ya nos conoces, tú eres de casa, tú ya conoces todo el tema. Bueno, ¿cómo ves la final? ¿Cómo ves el segundo partido allí en Pinatar? Yo creo que va a ser un partido muy duro, pero va a ser un partido muy duro y yo creo que vamos con muchas ganas para sacar la victoria ahí, seguro. A ver qué tenemos ahí. Muteará uno de los dos porque como deben estar juntos... Están se acoplan un poquito. Sí. Sino que se pongan los dos juntos. Poner los dos juntos. Exacto, que pongan el móvil en horizontal. Ahí, que pongan el móvil en horizontal. Es, muy bien. Que ponerlo en horizontal. ¿Podéis ponerlo en horizontal? Ahí, eso es. Ahí. A ver, ahora. Ahí, pero lo volvéis a girar. Le han puesto en horizontal, pero sin girar la pantalla. Gira la pantalla, Ika, eso es. Estos son de los míos, Escucha, son dos cracks. Luego tengo alguna pregunta para ellos que me tienen que contar porque hay cosas que me tengo que enterar. Luego, porque Mateus es la primera vez que viene aquí al programa. Empezó en la segunda vuelta. Bueno, tú, Mateus, ¿cómo estás siendo? ¿Cómo estás viendo el fútbol sala aquí español? Yo estoy muy acostumbrado ya. Equipo me ajudou de muitas formas, isso facilitou bastante, mas estou bem acostumbrado e espero que dê tudo certo até o final. Bueno, se entiende lo que dice. Sí que se le entiende, que poneros la pantalla normal porque es que estáis... Poneros la pantalla normal, que si no se nos ve bien. Ahí. Estáis exacto. Girar la pantalla otra vez. Eso es. Ahí, que se os ve. Otra menos. Eso es. Ahí, perfecto. Ahí, perfecto. Ahí os tenemos. Perfecto, muy bien. Nada, yo por mi parte, nada, simplemente preguntarles cómo han vivido el partido, sobre todo de ida, pues con el tema del pabellón, ¿no? Que estaba con un ambiente espectacular de aficionados, y qué esperan del partido de vuelta, siendo pues que ya os habéis enfrentado en Liga allí en Pinatar, pero creo que va a ser un contexto totalmente diferente al de Liga. ¿Cómo lo veis vosotros desde dentro del vestuario? Para mí, yo creo que
yo creo que la partida de ida fue muy buena. Los aficionados han hecho para mí una fiesta muy buena y tiene dado mucha energía para nosotros. Y yo creo que el partido en Pinatar va a ser como Móstoles. Es una cancha chica, muchas personas cerca, entonces va a ser más o menos eso. Y es esto. Eu creio que quando estávamos perdendo de 3-1, a força que tiramos foi de afição. Eles estavam fazendo uma festa muito linda e creio que isso nos ajudou bastante dentro da pista. E próximo jogo, próximo partido, todos sabemos que vai ser muito difícil. Muitas pessoas vão mirar o partido, então creio que vai ser igual a Móstoles, vai ser uma guerra e estamos nos preparando muito para que possamos ver com a vitória. Eso os quería preguntar, ¿cómo os estáis preparando para esa guerra, para esa batalla? Porque lo equiparáis un poco a Móstoles y la verdad es que Móstoles fue una contienda dura, ¿eh? Fue un rival muy duro. Ya aquí en casa ya fue muy duro, pero fuera de casa lo ha sido y ha sido una pista complicada para conseguir resultados positivos. ¿Qué destacaríais de vuestro rival, de Pinatar? Para mí el equipo de ellos tiene jugadores de mucha calidad y experiencia también. Tiene muchos. Entonces, es un equipo que tiene que tomar cuidado todo el rato, porque aquí, cuando jugamos contra ellos, fue un error y metieron el gol. Entonces, tiene que estar siempre atento todo el rato para no cometer errores. Y esto. Eu penso que tienes jogadores muito qualificados, principalmente Nano, jogador que eu marco muito, defendo muito ele a mim e mim a ele. Então creio que individualmente eles têm jogadores muito buenos e precisamos estar atentos a todo rato para que no podemos os regalar nada. Bueno, como ya sabéis, a nosotros nos gusta escarbar un poquito en vosotros, en conoceros un poquitín. Y os voy a hacer una preguntilla a Samu, que ya estaba en el programa, él ya nos dijo de qué equipo era, porque Brasil y tal, ya nos dijo de qué equipo era. Ahora tendrás que decirlo tú, Mateus. Pero tengo una pregunta para cada uno. Samu, he estado mirando las estadísticas, eres el único jugador que ha jugado todos los partidos de la temporada. ¿Eso cómo se consigue? Esto con mucho trabajo. Para mí, mucho trabajo. Quien me conoce sabe que yo estoy siempre en gimnasio, me preparando, porque para mí es esencial. Tú tienes que preparar su cuerpo para estar siempre en los partidos bien. Y esto, porque yo creo que si tú tenías la parte física bien, tú consigues hacer de todo. Pero yo tenía algunos partidos que yo fui, pero estaba mal de isque. Leganés yo jugué poco, Martorell también, Móstoles ahí. Pero yo quiero siempre jugar, siempre quiero estar a jugar y me preparar bien para esto. Y ahora la pregunta que tengo para Mateus, que claro, hay que preguntar un poquito también. Tengo dos. Una, ¿cómo te gustan tanto hacer las lambretas? Que esto de pasarte el balón por encima y tal, ¿cómo te gusta? ¿Y por qué juegas siempre con manga larga? Que es una cosa que no entiendo, porque va siempre con la térmica de manga larga. Sí, es verdad, es verdad. ¿Tú no pasas calor o qué es esto? Los demás todos en manga corta y tú con la manga larga. A ver, explícanos eso, ¿cómo es? Sobre manga larga, creo que es costumbre, talvez, tanto en entrenamiento quanto em partido. Eu sempre estou, acredito, creio que eu me caliento muito antes do partido. Então, quando empieza o partido, eu já estou pronto, calentado, com ganas, e isto, creio que isto me ajuda de alguma forma, mas me ajuda.
Pues el otro día hacía mucho calor, para ir en manga larga. Sí, sí. Hoy aquí está muy calor y yo entrené de manga larga y mis compañeros no entienden más. Y el sábado en Pinatar no creo que haga frío, ¿eh, Rafa? No, No, ahí no va a hacer frío, ¿no? Yo, para mí, la última pregunta para ambos. ¿Planteáis la posición de que haya un tercer partido? ¿O me imagino que el vestuario, lógicamente, quiere finiquitarlo el sábado en Pinatar? Pero, ¿cómo afrontáis esa posibilidad de que haya un tercer partido? Alargar, al final, es un mes más de competición lo que habéis tenido por el hecho de no haber ascendido directos y cómo cabe eso en el vestuario, esa opción de que haya un tercer partido aquí en casa la semana que viene. Para mí, yo no pienso. Para mí, yo tengo que pensar en Pinatar, jugar ahí y hacer de todo para ganar. Si se pasar alguna cosa mal y tener que jugar otro partido, y ahí nosotros vamos a focar ahí. Pero para mí, o foco totalmente de ir a Pinatar y ganar. Era eso. Creo que o equipo está pensando todos do mesmo jeito. Não estamos pensando em terceiro partido, não estamos pensando na próxima semana, estamos focados em sábado e fazer o que treinamos, o que Jorge pediu. Mas caso aconteça de um terceiro partido, aí sim, em domingo a gente se prepara fisicamente e mentalmente para o próximo, mas de agora o foco é totalmente sábado para que a gente possa sair para a vitória. Y ya una última para terminar. Primero, Mateu, no nos has dicho de qué equipo eras, ¿eh? Samu sí que nos lo dijo, pero tú no nos has dicho de qué equipo de fútbol eras. Su trayectoria. De sempre? Ou... Su trayectoria. De aficionado, ¿de qué equipo eras tú? De aficionado. Eu comecei desde o começo. Empecei. Empecei em CAD, Guarapuava, que é a minha cidade. Sí. Fiquei por volta de 5 a 6 anos jogando lá. E então fui para Marreco Futsal, que é em Francisco Beltrão, jogar a Liga Nacional. E depois disso tive um convite para ir a Azerbaijão. Era a minha primeira vez fora do Brasil, então eu queria viver a experiência e fui para lá, consegui alguns títulos e o Jorge aí entrou em contato comigo querendo que eu viesse para cá. Infelizmente, não consegui vir na primeira parte da temporada por motivos pessoais. Fiquei bastante mal psicologicamente. Creio que pela primeira vez fora longe de casa, essas coisas. Mas a equipe me deu todo o suporte desde sempre. Jorge falando comigo, José Ramon também. Só tenho a agradecer a todos tudo que eles fizeram por mim. Os jogadores, quando eu cheguei, ajudaram de todas as formas. Então, só tenho a agradecer a todos, a equipe, por tudo que fizeram. Y acabé esqueciendo de hablar de Lambreta, ¿cierto? Es que haces muchas lambretas, que te vamos a poner en el top skills ahí, pero a ver qué pasa con eso, que yo creo que ahí en San Pedro de Pinatar el ambiente va a estar caliente. Sí. O sea, cuidado. Bueno, ya solamente nada, deciros que bueno, ahora ya despide aquí Francho, pero ¿qué vais a hacer si el equipo asciende? ¿Qué promesa vais a hacer? ¿Os vais a pintar el pelo de rosa? ¿Vais a venir? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué pensáis hacer vosotros? Buena pregunta. Buena pregunta. Yo quería pintar los pelos de blanco, pero mi novia está hablando conmigo. No, mi novia está así, no hace esto, no hace esto. No le hace gracia, no le hace gracia. Yo, en primero, lo pienso que voy a atravesar la pista de joelhos. ¿De rodillas? Sí, rodillas. Agradeciendo. Y de segundo, no sé,
talvez quitar chocolate ou refrigerante, talvez. Tiene que pensar. Bueno, nosotros ya sabéis que siempre dejamos bendecidos a los jugadores que pasan por aquí. Solo os vamos a pedir una cosa. Como sabemos que los dos vais a anotar, que los dos vais a meter gol, sí que os vamos a pedir que os fijéis en la cámara y hagáis el símbolo de la L de la grada, ¿vale? Y así nos mandáis un guiño. Perfecto. Vale. Yo Muy esta semana me han dado fiesta, o sea que no podré poneros voz. Ya me fastidia, ni a vosotros ni a las chicas, pero es lo que toca, ¿eh? Estaré viendo y alentando como un aficionado más. Vale, pareja. Un abrazo a los dos y suerte. Un abrazo, chicos. Un abrazo. Suerte. Un abrazo. Bueno, chicos, pues que nos pilla el toro. Nos vamos a ir con otros vencedores. Luego os veo. Eso Hasta ahora. Adiós. Muy bien, hasta luego. Vamos, de nuevo volvemos al fútbol y nos vamos a centrar en el fútbol juvenil con un nuevo equipo que ha ascendido a Liga Nacional. Don Fernando Mena, muy buenas noches. ¿Qué tal, Francho? Buenas noches. Bueno, me debe usted algo, porque la apuesta la he ganado yo. Sí, has ganado la apuesta. Tienes razón. Esto viene porque teníamos una apuesta en el equipo y yo dije, va a ascender la Llitera, seguro. Y el segundo equipo en Listre. Y mira, y acertamos, ¿has visto? Así es, Francho. Hiciste pleno, porque también subió el Egea. Y la Sociedad Deportiva Egea. Exactamente. Pues así es, Francho. Pues este fin de semana se jugó la fase de ascenso a la Liga Nacional Juvenil. Teníamos 2 partidos. El partido de vuelta entre el Calamocha y la Escuela Deportiva La Litera. En el partido de ida ganó la Escuela Deportiva 2-1. Tenía que remontar el Calamocha y, bueno, pues fíjate, 1-5 ganó el equipo de Carlos Romero. Y con este resultado pues ascendía a la Liga Nacional. En el otro resultado pues teníamos el Egea Atlético Teruel, que en el partido de día empataron a 2 tantos y se imponía finalmente el equipo egeano 1-0, con lo cual pues otro nuevo ascenso que regresa la Escuela Fútbol Base Egea a la Liga Nacional Juvenil. 5 Villas y la Llitera, la verdad es que pierden los dos equipos de Teruel, tanto de la capital del Jiloca como de Teruel Capital, pero bueno, yo creo que 2 equipos, tú que los conoces bien, pues que le van a poner salsa y emoción a esa Liga Nacional. Así es, Francho. La verdad es que en la Escuela Deportiva La Litera hace muchos años que no regresaba a esta categoría y, como dices, pues bueno, fíjate, después del Atlético Monzón también, que División de Honor Juvenil, pues ahora está de moda un poquito toda esta zona, porque pues también con el ascenso de la Escuela Deportiva La Litera, pues va a ganar mucha emoción. Creo que tenemos protagonista, ¿no? Así es, Francho. Tenemos a coordinador y entrenador de la Escuela Deportiva La Litera, a Carlos Romero. Pues a ver si aparece por aquí, Carlicos. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches, ¿qué tal? Y enhorabuena, por Va a salir que no os oigo. Vale. Muchas gracias. Por ese éxito, pues ya no solamente para vosotros, sino también para todo el fútbol en la Llitera, ¿no? Que me imagino que sois un referente para todos esos zagales que apuestan por seguir jugando en casa y fíjate, ¿no? Llevando al equipo a Liga Nacional Juvenil, que se dice pronto. Pues sí, la verdad es que además tenemos al primer equipo en tercera división, como sabéis, y bueno, pueblo como Tamarite, ¿no? Una comarca, entre comillas, quitando Binefar, pues de poblaciones bastante pequeñas. Pues imagínate, un orgullo. La población volcada, el club volcado, el primer equipo volcado con todo lo que ha sucedido, ¿no? Y bueno, al final no ha dejado de ser una temporada completamente histórica, porque después de conseguir el título de Copa que conseguimos también, lograr ascender, ¿no? Después de 11 años a Liga Nacional, pues para nosotros pues es todo un logro y la verdad es que estamos muy orgullosos porque cada vez más hay chicos de la zona, incluso de la zona de pueblos cercanos a Lleida que pues nos tienen un poco siempre en mente, ¿no? Y como referencia
Y bueno, pues siempre digo lo mismo, somos un club humilde, pero que intenta hacer las cosas de la mejor manera posible, porque al final el tener el primer equipo en tercera división pues nos tiene que obligar a ello, ¿no? De que haya esa ilusión, de que los chicos que tenemos en el juvenil, ¿no? Tengan esa ilusión y esa posibilidad de poder jugar en tercera división. Hola Carlos, buenas noches. Buenas noches. Primero, enhorabuena, porque la verdad es que, como cuentas, ha sido pues un trabajazo lo que habéis realizado. Y yo te Muchas quería gracias. preguntar que, claro, viendo el partido de ida, que pues fue muy igualado, y el partido de vuelta, pues la verdad es que choca, ¿no? Que al descanso ya llegaréis con un 1-4, que fue muy contundente. Es verdad que cuando entraste ya al vestuario, imagino que dirías, bueno, ya tenemos ya casi hecho esto, pero la verdad es que fue, bueno, pues un gran resultado, ¿no? Para el descanso, Carlos. Sí, el partido de ida nos costó un poco porque el Calamocha la verdad es que nos planteó un partido difícil, con mucha gente por detrás del balón. Pues nuestro campo tampoco es un campo muy grande y al final cuando un equipo te propone, ¿no?, esperarte y acumular gente en zona defensiva, pues se hace difícil. Sí que es verdad que desaprovechamos ocasiones de gol, tuvimos ocasiones de gol para ampliar diferencias, pero bueno, te vas con ese marcador, ¿no? Nos fuimos con esa sensación un poco de que quizá nos habíamos merecido algún gol más, pero yo al final máxima confianza porque la sensación en el partido es de que mostramos cierta superioridad en cuanto a juego y iba relativamente tranquilo, ¿no? Sabiendo que iba, por supuesto, que íbamos a un campo difícil, que íbamos a un campo donde el equipo contrario no había perdido en toda la liga. Así Entonces, pues es. bueno, nos preparamos bien la semana, la verdad, mentalmente sobre todo, de que podía suceder cualquier cosa y no nos equivocamos porque en el minuto 2 encajamos un gol y pues imagínate, ¿no? Eliminatoria empatada, pero la verdad es que la primera parte fue muy buena por parte de todo el equipo. Hicimos una primera parte muy, muy, muy completa. Al minuto 22, 23 ya íbamos 1-3, nos fuimos al descanso 1-4. Y bueno, en el descanso, pues el mensaje fue muy claro. Vamos a seguir intentando buscar portería contraria, vamos a intentar tener el balón para no tener ningún susto. Y bueno, sí que es verdad que bajó el ritmo en la segunda parte, porque al final la diferencia era grande. Pero en general hicimos un gran partido. Es verdad que también nos encontramos con un campo que estaba en perfectas condiciones. Era una alfombra, el campo del Calamocha, además de dimensiones más grande que el nuestro. Y nosotros somos un equipo que con balón pues somos atrevidos, nos gusta monopolizar el balón de alguna manera y creo que lo conseguimos. Somos un equipo que arriba tiene gente rápida, verticales y la primera parte la verdad es que fue muy, muy completa. Carlos, de todos estos zagales que has tenido esta temporada, ¿son de primer año o te va a tocar reconstruir el equipo? Nos va a tocar reconstruir un poco el equipo porque nos sacaban 9-10 jugadores que son de tercer año. Sí, llevo 3 años con ellos, con esta generación. La verdad es que, pues imagínate, ¿no? Acabar así para ellos fue algo pues espectacular, ¿no? Porque al final llevan aquí curro detrás, muchos jugadores empezaron en prebenjamines en el club. Imagínate acabar el fútbol base ascendiendo con el club a Liga Nacional, pues imagínate para ellos, ¿no? La satisfacción. Pero bueno, sí, es lo que tenemos en los pueblos, ¿no? Que vamos un poco con generaciones que son más numerosas, otras menos. Como te digo, máxima ilusión. También se nos quedan del mismo equipo, o sea, del equipo que teníamos este año, se nos quedan 7-8 jugadores. Bueno, nos va a tocar reforzar el equipo porque la categoría lo requiere y lo vamos a hacer. Pero a la vez también tenemos mucha ilusión porque sabemos que hay muchos jugadores de la zona que les apetece venir a jugar a nuestro club, a esta categoría, y creo que igual que hemos hecho todos estos años, vamos a hacer un gran equipo para competir al máximo. Carlos, una pregunta en el tema personal tuyo, porque claro, sabemos que tienes mucho trabajo con el tema de coordinación del club y bueno, mi pregunta es si el año que viene también te vas a doblegar en ese doble trabajo de coordinador y volviendo a entrenar al juvenil A. Pues la verdad es que todavía no nos hemos sentado a hablar con la junta directiva. Sí que es verdad que creo que todas las partes estamos contentos con lo que se ha conseguido, con el trabajo que hay detrás, que no es trabajo de un año, aquí hay trabajo de muchos años. Yo llevo, si no me equivoco, 13, 14 años en el club de coordinador.
he pasado de entrenador por diferentes categorías, porque al final soy una persona que me gusta estar en diferentes categorías y que los chicos, pues bueno, vayan viendo un poco mi manera de trabajar. Pero bueno, estamos contentos de cómo ha ido esta temporada. Nos tenemos que sentar, pero bueno, en principio no creo que haya ningún problema y la idea es darle continuidad. Y también te digo, si no estuviera yo, estaría otro entrenador del club que lo haría igual o mejor que yo. O sea, por eso no tengo ninguna duda, porque tenemos máxima confianza en todos los entrenadores que tenemos en el club. Pero ahora, de momento, de todos los que han finalizado, ¿cuántos ha pescado Félix para el primer equipo? Pues mira, la verdad es que con Félix tuvimos claro que hasta que no acabara el partido del sábado no iba a hablar con nadie, porque creo que no tocaba todavía. Teníamos un partido importante por delante, la eliminatoria estaba totalmente abierta y teníamos que estar centrados en lo que teníamos que estar. Pero bueno, sí que es verdad que con Félix hablamos semanalmente, casi diariamente, y él le va a dar la oportunidad a todos los que acaban, o prácticamente todos, de hacer la pretemporada. Sí que es verdad que tiene idea de que alguno ya definitivamente sea componente de la plantilla y a otros pues los tiene que ver todavía pues durante las semanas de pretemporada para acabar de decidir. Pero eso es algo que nos enorgullece todavía más si cabe, ¿no? De que jugadores que acaban en nuestro juvenil tengan la oportunidad de jugar en el primer equipo en tercera división, y algunos de ellos ya han debutado, incluso algunos siendo de segundo año ya debutó el año pasado. Así que imagínate, o sea, yo siempre lo digo, para mí como coordinador-entrenador, no hay mejor título que ver cómo llegan jugadores de nuestra cantera, de nuestra plantilla al primer equipo. Carlos, estaba un poquito leyendo pues de tu llegada de coordinador, y es verdad que pues bueno, me quedé con una frase que comentabas, que tú lo que ofrecías era a toda la gente que llegaba al club de pequeñitos, pues ser deportistas y disfrutar haciendo deporte. Creo que es una cosa pues muy importante para crecer en todos los clubs. Sí, bueno, es que al final hay que ser realistas, y yo a los chicos y a las familias siempre se lo digo, es muy difícil llegar a vivir de esto, a ser profesional de esto, por lo tanto hay que priorizar primero otros aspectos. Que luego alguien puede llegar, pues estaremos todos súper felices, pero estadísticamente la estadística dice que pues, la mayoría no van a llegar. Entonces, para nosotros es muy importante que esa formación desde pequeñitos que los tenemos en el club, pues sea la correcta, ¿no? Que haya unos valores formativos, que cuando los chicos que empiezan con 5 o 6 años llegan con 18, podamos decir que son buenos chicos, que son buenos deportistas, que tienen buenos hábitos, ¿no? Que son respetuosos, que quieren al club, que para nosotros es muy importante, porque al final ver cómo este año el juvenil, por ejemplo, formaba el grupo tan compacto que formaba, y que además todo el club en sí, las familias, los amigos, venían a la Colomina, llenaban la Colomina, porque hemos tenido partidos de muchísima gente en el campo. Pues para nosotros esto es lo prioritario, ¿no? En un pueblo como Tamarite, ¿no? Que de 3.500 habitantes escasos, que la gente se sienta identificada con los chicos, pues para nosotros es un orgullo. Al final es buscar identidad, y eso es un plus, ¿eh? Es complicado conseguirlo, pero cuando lo consigues es un plus a la hora de plantear tus objetivos. Yo la última, Carlos, hablamos ya de futuro. Bueno, Fernando ya te ha dicho, ya te renueva, pero ¿qué Liga Nacional te esperas? Porque todos sabemos que bueno, es una competición con mucho filial, de cantera grande. Puede afectar un poco ahora pues todo esto que está pasando en nuestro fútbol, ¿no? Sobre todo de los dos primeros equipos, pues que están un poco venido a menos. No sé, ¿cómo os puede afectar por ahí por la guitera? Bueno, a ver, nosotros esperamos una categoría pues como la vivimos hace 11 años, una categoría dura, muy exigente, que al final pues vas a Zaragoza a competir cada 15 días, como aquel que dice, excepto 4 equipos, los demás son Zaragoza, población que saca muchísimos futbolistas. Está claro que contra más población, más competencia, más nivel,
pues es normal, pero no nos lo tomamos de otra manera que no sea para competir al máximo y disfrutar al máximo. O sea, es que no nos cabe otra. No pensamos en objetivos deportivos de alguna manera, no queremos ponernos ningún objetivo ni marcarnos ningún objetivo, más que nada porque este año en la División de Honor hay muchos aragoneses, entonces pues ya veremos lo que acaba pasando, Entonces, máximo respeto a la competición, máximo respeto a los rivales, pero por supuesto, como os he dicho antes, igual que queremos disfrutar, vamos a ser ambiciosos y vamos a intentar formar un equipo competitivo. Yo siempre digo lo mismo, luego los resultados se dan como se dan y hay muchas cosas que influyen, pero lo que tenemos que garantizar cuando hay chicos que vamos a hablar con ellos o chicos que quieren venir a jugar aquí, lo que tenemos que garantizarles es que van a competir al máximo, que se va a entrenar bien y que vamos a disfrutar. O sea, sin esto, el fútbol no tiene ningún sentido. Pues Carlos Romero, que ha sido un placer tenerte aquí en la grada. Vete acostumbrando porque el año que viene te va a tocar pasar a ti y a algún jugador tuyo, pero que lo dicho, que enhorabuena por todo ese trabajazo que estáis haciendo ahí en la Llitera, que parece que está muy lejos, pero siempre os tenemos muy, muy cerca y que vas y ve. Molt bé, muchas gracias. Un placer. Gracias, Buenas noches, Carlos. Bueno, Fernando, pues la semana que viene... Juancho, dígame. Una cosa que te quería comentar, que mucha gente que me está preguntando que, claro, falta un quinto ascenso, porque sí, como sabes, es cierto. Subió la Plaza del Monzón, sigue todavía ahí pues en un bypass que no sabemos qué va a pasar con la federación, quién va a decidir quién va a ascender, si el mejor coeficiente de estos perdedores de la fase de ascenso, con lo cual espero que esta semana se sepa quién va a ser ese quinto ascendido. El quinto Beatle, ¿eh? Pero vamos, sí que ha habido follón, ¿no? Con el escalerillas, el no sé qué, no sé cuántas. Claro, es que depende, exactamente, es que depende quién sea el equipo que ascienda, puede haber una carambola, pero bueno, ya veremos a ver, que todavía está todo en el aire, no hay nada decidido ni confirmado y pues, esta semana veremos qué resolución hay. Pues dejemos a ver, como la semana que viene haremos nuestra ya clásica Noche de los Campeones, pues igual uno de esos será el que tendrá que venir por aquí al programa. Vale, Fernando. Venga, Francho, buenas noches. Buenas noches. Hablando de campeones, en este caso campeonas, nos vamos con el ascenso a Primera División, con el Guanapí Saldelis, con el Inter Sala 10 de toda la vida. Y ahora, ahí lo tengo, al señor Carlicos Pereira. Muy buenas noches, compañero y amigo. Oh. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Jodido y mal avenido. Sí, bueno, muy cansado. Yo a mí el calor me aplatana, no me deja plano totalmente. A mí el calor y trabajar. Ya, bueno, trabajar no dignifica. Final de curso y todos los que trabajan en los colegios ya saben de lo que va esto. Bueno, no te lo cambio, ¿eh? Y mira que yo como le decía el otro día a un compañero, yo vivo del conflicto. Y me decía, hostias, sí, claro, pues de los despidos, de los ERES, de los conflictos colectivos, de todas estas hostias que llevo yo. Pero hostias, se está haciendo duro, ¿eh? Se me está haciendo duro este verano. Inicio todavía, que ni siquiera, que llegue agosto, no, que llegue ya septiembre, joder. Yo es que cojo las vacaciones en agosto, entonces que llega agosto y no tener que madrugar. Ah, ese ya. Bueno, hablando de madrugar, se pegaron buen madrugón nuestras chicas para viajar hasta Marín. Y bueno, pues un resultado esperanzador, ¿no, Carlos? Pues sí, porque, a ver, hablando la semana pasada con varias jugadoras que me dijeron cómo estaban físicamente, claro, todo el esfuerzo del partido de vuelta contra Sego Sala, pues claro, era como una incógnita, ¿no? El ver cómo llegaba el equipo a este partido, a esta ida de la final, ¿no? Por el ascenso, y yo creo que muy bien, ¿no? Un empate a 1 que yo creo que se podía haber conseguido algún gol más, pero bueno, o sea, yo creo que llegan más vivas que nunca y ahora lo bueno es que este partido de vuelta es en La Granja.
con un golazo de Martica, zurdazo de los suyos, de los que nos tiene acostumbrados habitualmente a los que hemos seguido las andanzas de las Leonas. Lo que tú dices, quizás viendo el partido, pues nos podíamos haber ido con una cierta ventaja, una ventajica más. Sí, la verdad que el equipo tuvo bastantes ocasiones y lo que dices del gol de Marta García, le mandé un WhatsApp y le dije, ¿y este gol qué pues? me reía porque lo empezaba a recordar y me contestó. ¿Es marca de la casa? Marca de la casa, le dije, o sea, me contestó, ¿cómo me contestó? Dice, sí, no le di mal, ¿verdad? O algo así. Digo, ¿Dónde la quieres? ¿Dónde la quieres? De ahí. Menudos cuadrazos. Esto como diría vulgarmente con la chorra por fuera, ¿no? ¿Qué dices? Sí, no. Menudo zapatazo, Pero claro, los que no estoy acostumbrados. Los que hemos visto pegar esos misiles tierra-aire, pues no es algo que nos sorprenda. Que mete así, no. Ha metido muchísimos. Sí. Bueno, que tenemos aquí al chat interno nuestro muy ajetreado. De meterla ya, pues la metemos ya a la gran Rebe. Hola, buenas noches. Ya te tenemos allí. ¿Se me oye bien? De lujo. Vamos. Claro. Y se te claro. A veces el cabrón este del pato pues, nos hace alguna trastada, pero bueno, es como le da. No pasa nada, Francho. Todo correcto. Bueno, comentábamos pues esas idas y venidas, ¿no? Que habéis tenido, sobre todo en el playoff por el ascenso, cuando prácticamente todo el mundo os daba fuera ya después de ese partido desastroso ante Sego. Como decía Carlos, os sacáis allí lo que os teníais que sacar en casa y ahora, pues bueno, un partido frente a Marín. Marín es un equipo duro, complicado, complejo, más el viaje. Y bueno, un empate que yo no sé si os sabe a poco, Rebe, viendo el partido, O sea, a ver, ahora mismo no sabe. Es algo que es un resultado que creo que es muy favorable para este domingo. Y bueno, es que al final es a lo que íbamos, a intentar venir con la mínima ventaja de goles. Y es que no hay ventaja ahora mismo. Es un partido nuevo, es volver a empezar, conociéndolas ya, que es algo que al final, pues claro, por mucho que estudies es todo ponerse. Y al final es una paliza de viaje, o sea, hay que tener en cuenta eso también, tal cual está la plantilla, de que estamos cargadas hasta arriba porque pues ha dado así, pero creo que es un resultado muy, muy bueno para completar la final como se pueda el domingo. Pues sí, además con un equipo que viene de la primera división prácticamente, ¿no? Porque es un equipo que descendió la temporada pasada y ahora este partido de vuelta sí que podemos decir que es la final, o sea, es sin duda alguna es la final. Sí que pues mucho cansancio en las piernas acumulado, pero yo creo que si la granja ruge como rugió contra Sego Sala, yo creo que tenéis ahí un plus de fuerza. ¿Y cómo os veis realmente para llegar o cómo sigáis, o sea, llegáis a este partido? A ver, yo creo que al final la ilusión está por encima de todo y partimos de que el último partido en casa fue una absoluta locura. Entonces eso te da un extra de motivación y la verdad que estamos con muchas ganas y muy ilusionadas. Vamos con todo, vamos a por ello y lo que tenga que ser será, pero desde luego no vamos a dejar que sea fácil para ellas, vaya. Lo que pasa que quizás ahora lo veis más factible, Rebe. Sí, a ver, te engañaría si te dijera que no. La sensación cuando sales del partido de allí con un 1-1, que al final... Es que yo creo que fue un partido en el que sabíamos ambos equipos que teníamos un partido de vuelta. Entonces era minimizar errores. Ya vimos que los errores penalizan y que queda un partido. Pero sí que es verdad que salimos de ahí con un sabor de boca muy bueno. Muy bueno de decir, es que como la granja se ponga como el sábado pasado, ojito. Pero claro, sin tampoco mucha confianza, ¿no? De ir de sobradas, porque todos sabemos que eso desde luego. Que prácticamente yo creo que ha sido nuestro hándicap a lo largo de toda la temporada. Cuando hemos ido de esto, y luego nos han jodido vivas.
A la vista está la primera eliminatoria, o sea, al final nos plantamos allí, se nos comieron porque, pues bueno, se nos comieron, no hay más, y luego pues vinieron aquí y yo creo que nos las comimos nosotras a ellas. Entonces, pues bueno, al final vamos con pies de plomo porque está claro que esto no es fácil y que no se puede relajar nadie, pero es que vamos con muchas ganas y creo que eso más el factor cancha, porque es que, como os digo, yo lo que viví el sábado anterior en la granja no lo he vivido en mi vida. Yo creo que es que eso ayuda muchísimo. Pierde plomo y sobre todo a tener claro lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo, que es lo que estamos intentando trabajar esta semana viendo lo que vimos allí. La verdad que la granja es un pabellón que cuando está lleno y empuja. Y yo creo que pocos pabellones en España, fíjate lo que digo, pueden colina eso, ¿no? Dentro de un pabellón, porque además tienes el público que te pueden dar así una gorra. Y la verdad que es una gozada jugar en la granja cuando está llena. Tú, Rebe, ¿cuál dirías que es la clave para este domingo? Pues creo que tenemos algo muy a favor y es que la clave está en nosotras. En hacer un partido súper correcto, que cada una tenga claro lo que tiene que hacer, porque al final cada una pues tenemos nuestra función dentro del equipo, de eso se trata. Y eso, lo que hablaba antes, minimizar errores y tirar para adelante. O sea, al final yo creo que el extra de la motivación a nosotros nos ayuda muchísimo. Nos ayuda muchísimo y ver ciertas caras en la grada que deberían estar en la pista nos tira para adelante, pero vamos, con el cuchillo en los dientes. Ya no por nosotras ni por las que estamos, que podemos disfrutar del juego en la pista, sino también por ellas, por las que no están. Lo hablábamos la semana pasada con Marta Ibáñez, ¿no? Que también habéis sabido hacer partícipes a vuestras compañeras que están, por desgracia, lesionadas de todo esto, ¿no? Y decía Marta, sí, son las primeras que están allí dando, necesitáis agua, tal, no sé qué, ¿no? Y metiendo caña, ¿no? Y al final, es lo que digo yo siempre, las leonas son una familia y cuando cae una, caen todas, ¿no? Alrededor. Y os habéis sabido levantar. Sí que es cierto que quizás, y eso es algo que la federación igual lo tendría que valorar, ¿no? Poner más en valor el quedar como campeonas de liga, porque al final terminas en un bombo que, fíjate, pues si el Sego no se hubiera ganado, pues te habría ganado el cuarto del grupo 2, me parece que era, ¿no? O grupo 1. Grupo 1, creo. Y entonces dices, bueno, he ganado la liga, bien, pero... Ahí nos quedamos con ello. Bueno, solo es verdad que, a ver, depende de la perspectiva y luego, pues bueno, las ligas están hechas como están hechas, ¿no? O sea, ya solo el lograr esa copa de campeonas creo que es un mérito muy grande. ¿Qué pasa? Pues que luego nos vamos a ida y vuelta con equipos que no conocemos, porque al final si estás compitiendo con alguien de tu grupo, ya sabes, es que lo sabes todo. O sea, al final el estudio es el estudio. Pero bueno, al final, pues bueno, darle una vuelta. Nosotras estamos en ello, vamos mentalizadas desde el momento uno de que vamos a intentar llegar lo más lejos posible y es que creo que lo estamos haciendo muy bien. Y antes he preguntado cuál sería la clave para este domingo, pero ahora te quiero preguntar cómo llega Rebe a este domingo. Pues con el fusil cargado. ¿Cómo va a llegar? Bueno, Rebe yo creo que llega en un buen momento, o sea, porque al final, pues bueno, es lo que decía antes, cada una tiene que tener clara cuál es su función y yo al final es que tengo en la mente el último partido en la granja, que igual pues de cara a puerta no tenía el fusil cargado, pero lo que tenía que hacer creo que lo hice y al final pues es eso, intentar en este caso pues hacer lo que dice tanto Nano como el cuerpo técnico y es que al final es mi juego. O sea, yo si pudiera jugar de espaldas todo el rato, estaría jugando de espaldas todo el rato. Cada uno tiene lo suyo y, pues bueno, intentar dar lo mejor para el equipo, intentar mantener pues ahí arriba todo lo que pueda y más y repartir, que a mí me encanta repartir. Juego, en este caso. Doy fe que le va a lo de repartir, le va. Aparte, algunas de vosotras os jugáis también el futuro laboral, porque nos están preguntando, oye, ¿y ese horario del domingo a la 1:30? Bueno, pues que el sábado algunas tienen... Varias. Por eso, tienen oposición. Exacto, de ahí viene que la verdad que es un horario pues, complejo de cara a la afición y cara a nosotras, que te voy a decir, pero al final lo primero es lo primero y el futuro es el futuro.
Claro, Entonces, pues bueno, el sábado estaremos con nuestra posición 3 del equipo y el domingo estaremos, espero, celebrando todo habido y por haber. Celebrando todo, la oposición y lo Eso otro. es. ¿Cómo os puede afectar el tema calor? Porque, ojo, se están dando unas cifras que dan miedo. 42 grados el domingo. Y, hombre, la granja, la catedral, el aire acondicionado muy fresco. No es fresca. Mi madre, el anterior partido contra Sego Sala, me estaba viendo desde la tele y me decía, hija, es que te pesaba más la camiseta que el cuerpo. O sea, pues al final es algo con lo que tenemos que jugar también. O sea, la granja se pone hasta arriba, el calor pasa factura y luego hay que tener en cuenta pues que vamos cargadas en cuanto a pues bueno, todo lo que hemos llevado por las circunstancias que se han dado. Pero bueno, no creo que sea un factor que nos vaya a perjudicar. Al final llevamos todas las semanas entrenando a no sé cuantísimos grados ahí dentro y yo creo que eso es algo secundario. Pues si sudamos más, pues mira, eso que nos llevamos y ya está. La granja este domingo, en vez de granja, será invernadero, por el calor. Total. Va a ser una sauna. La última, Carlicos. Yo la última va a ser, bueno, sencilla o no. Bueno, y quiero recordar que aquí tenemos a Rebe, campeona de Liga en segunda división, subcampeona de España con la selección aragonesa por segunda vez. Y ahora que a ver si la próxima vez que hablemos con Rebe, que además es una gozada hablar con Rebe, igual es jugadora ya de primera división. Oye, quién sabe. Pero yo le voy a decir, venga, un resultado. El triple limpio. Un resultado. La sección clásica del señor Pereira, el triple limpio. ¿Queréis pasarlo mal o queréis pasarlo bien? La cuestión es disfrutar, joder. Vale, sí. Si esto es acierto, hablaremos de otra manera, como vosotros dos. Yo voy a decir, porque al final también hay que tener en cuenta que jugamos contra un rival muy veterano y que, o sea, ojito. Un no es un Sego Sala que te mete mucha intensidad, pero son tías muy listas y con mucha calle. Pero yo te voy a decir que 3-1 a favor. 3-1. Yo es el resultado que también tenía en mente, 3-1. Y el 3-1 ahí de la alegría y de Tolcopón, gol de Rebe. Ya tú te imaginas. Ojalá. Sería la hostia. Pues yo, por desgracia, amigos y amigas, no me han dado fiesta este fin de semana. Ya te he escuchado. No haré el partido, me jode mogollón porque creo que os he narrado los dos ascensos, creo. No lo veré, lo veré desde mi casa porque por desgracia no puedo ir al pabellón, pero como te vienen luego a la Plaza España. No lo sé, porque ya sabes que yo no vivo. Me pasa como a ti, que somos de pueblo. Claro, más que la remolacha. Exacto, y se vive muy bien aquí. Muy bien. Me acaban de escribir por ahí que también estaban pensando un 3-1, ya van 3. Uy. Pues no he puesto nada en el chat, cosa que se me hace raro, Cuidado. Se me hace raro, mira, La Flequis. La Flequi. La Flequis, que algún día tendrá que estar aquí también, joder. Hombre, claro, además, no viene nunca la Flequi. Es divertida de hablar, la Flequis. La Flequis os dará la conclusión del ascenso. Venga, vale. La semana que viene la Flequi aquí. Bueno, Rebe. Bueno, yo desde aquí, nada, agradeceros todo lo que hacéis por nosotros, por todo el fútbol sala, por todo el fútbol en Aragón. Y nada, animar a la gente que venga a la grada, porque es súper chulo ver a gente de todos los clubs, de todos sitios, por un mismo hecho, que en este caso es un ascenso, pero es muy bonito vivirlo así, ver caras conocidas y que se alegran por esto y por lo que hemos conseguido. Hay que disfrutarlo. Ya ves que recorremos todo el país, de la Llitera hasta el Moncayo, o sea, vamos por todas partes. Es una locura. Galicia está muy lejos. Y ojo con Rebe, lo internacional que es esta tía, porque últimamente dice, ¿tú conoces a Rebe? Y además el otro día le mandé a Rebe una foto con María. Sí, con María. Que trabaja conmigo y... Claro, pues hablando de Muniesa y todo esto. ¿Conoces a Rebe? Y yo, claro, me cago en... Y así, y hasta niños. El otro día también una niña en el colegio me dice, pues yo soy de Muniesa, o mis padres son de Muniesa. Que creo que os conocéis. Y, igual
Doy mucha guerra, Carlos, ya lo sabes, y yo me alegro un montón cuando, jolín, pues es que Muniesa está por encima de todo en mi vida, ya lo sabéis. Munesianos por el mundo. Ahí está. Bueno, Rebe, corazón, que lo he dicho, eso, el domingo Placer. todos a la granja, allá a la catedral. Y a Gadael, de la grada, al meter es el verdad, título. Si te dejamos Que si bendecida. quieres meter el 1. Ya lo están ensayando. Y la F también, por si hay 2. Ay, te veo. El hat-trick ya lo veo complicado, Carlos, lo siento. Bueno, has dicho 3-1. Has dicho 3-1. A ver, no jodas, que está Marina también. Hay que dejarle algo a Marina. Hay que dejar alguno a Marina. Y además está. Bueno, Rebe, Bueno, un besito muchas gracias. Muy grande para todas, y que. Y a darlo todo el domingo. Que lo vais a dar todo. Estamos seguros que hagáis lo que hagáis. Eso sin duda. Os vamos a llevar siempre arriba. ¿Vale? Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Un besico. Sí, eso espero. Hasta luego. Chao. Luego. Bueno, Carlicos, que ya tenemos overbooking. Me están diciendo que venga, que venga. Sí, Eso sí, es. vamos ya. Pues vamos ya. Adiós. Bueno, hasta luego. Vamos con nuestro fútbol, aunque hoy tenemos un protagonista que es de alto copete, ¿eh? En nuestro fútbol, el rincón de nuestro fútbol aragonés, hombre, el señor Paqui y el señor Aitor Pérez. Muy buenas noches a los dos. Buenas noches. El Paqui se lo sé yo. Ha dicho, venga, yo ahora vuelvo. Bueno, pues ya veis que estamos aquí recorriendo, tenemos fútbol sala, vamos compaginando pues un poco todo lo que está pasando, ¿no? Que todavía hay mucho por decidirse y mucho por jugarse, sobre todo ascensos. Sí. ¿Cómo vais los mineros por allá abajo? Bueno, pues aquí estamos. Después de una temporada que hemos hecho buena, no hemos podido jugar el playoff, pero bueno, jodidos. Pues sí, vaya lástima, macho. Después del trabajazo que os habéis pegado, lástima, ¿no? El primer equipo. Bueno, es lo que pasa en cosas del fútbol. Que yo qué sé, que no hemos tenido suerte, ha habido partidos que hemos tenido que ganar y no los hemos ganado con rivales directos y así ha pasado. A ver, que ya tenemos al Paqui por aquí, otra vez. Ya estoy aquí. ¿Nos oyes o no? Sí, ahora sí. Ahora sí, que es que vas todo como quiere, maño. Esto es una pasada. Que comentábamos un poco, pues, la lástima, ¿no? De que el primer equipo de Lutrillas pues haya hecho que el filial pues no haya podido meterse en el playoff y bueno, y habernos dado una alegría, ¿no? Que fíjate, pues, habría sido poner al filial en preferente, que se dice pronto. Sí, la verdad que sí, que fue una pena porque creo que es su tercer año, su cuarto año desde que está creado y es la primera vez que llegan a estar ahí luchando por el ascenso. Aitor, tuvimos a Paqui en una entrevista con el Ebro y le preguntamos por el Lutrillas de tercera. Y dice, no, yo lo único que sigo es el B, el A. La no estoy muy pendiente de lo que hace el A. Vaya seguidor bueno que tenéis, ¿eh? A ver si te soy yo. Ahora. Dinos. Sí, lo estuve viendo y dice que no seguía. Tenía un precontrato firmado conmigo. Por si no jugaba mucho, se vendría al B, venir. Pero creo que ha renovado con el Ebro, me parece a mí. Eso no se puede decir. Sí, ya lo sé, ya. Eso no se puede decir, pero bueno. No, pero sí. Oye, para ti, Aitor, que conoces bien a Paqui, ¿qué supone el ver a un colega, pues, oye, viviendo del fútbol y llevando el nombre de Lutrillas por todos los campos del norte? Pues un orgullo, encima de familia mía, que somos primos, y yo qué sé, pues un orgullo que gente de nuestro pueblo esté jugando por ahí en alto nivel. Y ahora encima es bueno, el cabrón. Bueno, se lo cree mucho. Oye, no sé si se lo creerá o no, pero a mí que me ha tocado este año narraros bastante, me habría gustado más, todo hay que decirlo, pero yo siempre digo Paqui el minero, siempre digo el minero, pero hombre, este año la verdad es que no, ahora ya sinceramente, se te ha visto con
con otro, con un pozo y un... como si llevaras jugando en segunda federación toda la vida, Paqui. A ver, al final cuando estás en el mismo equipo y bueno, con Genoves que al final siempre trabajas lo mismo, pues al final estés en segunda ref, tercera, pues yo creo que no cambia nada cuando estás haciendo el mismo trabajo siempre, entonces es fácil adaptarte a eso. Tú, Aitor, que lo ves como yo, que lo vemos desde fuera, ¿cómo has visto la temporada aquí del Figura en segunda federación? Pues ha hecho un temporadón y que lo que dices tú, que es un jugadorazo. Le cago a la derecha o a la izquierda, no para de pelear, va al choque. Para mí, increíble. ¿Qué te voy a Pues decir? tú fíjate, para un narrador es un auténtico tormento narrarle a este tío. Porque normalmente nosotros funcionas con posiciones, ¿no? Con posiciones en el campo. Pero claro, como hay veces que coge Genoves y lo cambia de banda, ¿sabes? Lo cambia con Charlet y dices, ¿pero a dónde están? Lo ves de repente que los ha cambiado a mitad del partido o lo pone en el centro del campo un poco más metido hacia adentro, ¿no? Sobre todo eso en el Carmen. En el Carmen sí que he visto que tendéis más a apretaros, ¿no? A jugar las líneas más pretas. Pero ya te digo, es una pasada. Dices, pero ¿ahora dónde coño está este? ¿Y dónde está el otro? ¿Ves? Que los han cambiado. Bueno, pues otra cosa es. Hablando de ese equipo, de ese filial de Lutrillas, ahora, pues, lógicamente, al bajar de Lutrillas, por desgracia, a preferente, se acorta mucho la distancia entre el primer equipo y el segundo. ¿Eso, Aitor, os puede ayudar a la hora de poder fichar jugadores porque tengan en mente el poder, pues, oye, debutar con el primer equipo o incluso poder entrenar en dinámica del primer equipo? Además, este año el B no va a haber B en Utrillas y yo creo que 8 o 10 jugadores de la casa van a estar en el primer equipo. Seguramente. Porque yo voy a estar con Víctor y Rubén Larra en el staff. Y o sea, que os cargáis. 8 o 10. ¿Os cargáis el B? Bueno, nos queda otra. No va a haber B porque tampoco sale jugadores del juvenil, solo salían 3, me parece, este año. Ostras, qué pena. Y entre los que se han retirado y los que si se suben a 10 jugadores por la plantilla, y más aquí en Utrillas, que tenemos el fútbol base un poco escaso de jugadores en los equipos, pero bueno. ¿Y eso cómo lo tenéis pensado trabajarlo? Me refiero para intentar trabajar la base, o sea, que no tengáis ese problema luego, ¿no? Porque al final, quieras que no es un hándicap para vosotros. Yo que sé, es que es muy difícil. Es que en esta comarca somos tan pocos que al final un equipo u otro se cae. Teníamos un equipo de chicas y al final se cayó porque no había jugadoras para jugar al fútbol 11. Como cambiaron la legislación esta de que había que jugar al fútbol 11 y tal, pues no salió equipo. Y lo tenemos bastante difícil. Joder, claro, al final también vosotros en vuestra comarca, entre Andorra, luego alguno que se te puede ir al Cañiz, hay mucha competencia, para poder tener jugadores. Teruel también nos quita algún jugador que destaca de Utrilla, se lo llevan a infantiles, a cadetes. Es complicado. Y luego tienes también el Atlético Teruel. Claro. Atlético Teruel, el Telebos ha ido tocando, siempre tocan a los mejorcicos de cada equipo, pues los van tocando y algunos se van. Y es complicado. Es muy complicado, es muy complicado. Tú, Paqui, desde fuera, ¿cómo ves el trabajo, sobre todo ahí en Utrillas, que ya lleváis varias temporadas, dando mucho mal en tercera y, joder, y haciendo unos temporadones, macho? Pero sí que es verdad que este año como que la cosa parecía que no carburaba como en otras campañas. Bueno, a ver, al final yo creo que pues a ver, no sé. Yo creo que saldrá una buena temporada este año. Al final los chavales que suben del filial pues son chavales que conocen ya lo que es jugar en el Utrillas, o alguno de ellos ya lo sabe, como por ejemplo Eloy que
que ha sido goleador del Utrillas B, luego también Guillermo, que también ha tenido minutos en tercera, ha marcado goles. Aarón también estuvo conmigo en el regional. Entonces, esos chicos pues ya conocerán un poco lo que es el trabajo de Utrillas, y más si tienen a Aitor y a Rubén Larraz, pues aún más. Aitor, ¿es importante para vosotros, como dice Paqui, el tener chavales de casa? O sea, que vivan el Utrillas, o sea, que no tengas que ir por ahí pescando tíos. Y ya entiendo que os vais a reforzar porque es normal. O sea, ahora el Utrillas, su objetivo es pues pelear por volver a la tercera división, pues como le ha pasado al Cariñena, al Fraga, pero a ver, la Vega, la misticidad de la Vega está ahí. Os hicisteis ultra famosos cuando jugasteis con el Valencia. Que quieras que no, a ver, Utrillas es una plaza muy conocida. Sí, sí. Es importantísimo que haya gente de la casa, porque luego lo que te digo es que estamos aquí en tierra de nadie. De Zaragoza tienes hora y media de viaje, de Teruel tienes casi 50 minutos y al final coger todo vale mucho dinero. Sí, que claro, gratis no va a venir a jugar y que es muy complicado. Es muy complicado. Y luego, por lo que te digo, aquí en Utrillas, empresas que aporten al club, pues tampoco hay. Que viven de fútbol base y de los socios. Y socios somos pocos, que somos unos 200 por ahí, 220, 230. Es importante también que os echen algún cable, ¿no? Alguna empresa, claro, o algo, macho, que al final, quieras que no, también estáis llevando el nombre, claro, de esa empresa. Año lo que le has preguntado por todo Aragón. Somos un equipo que somos el presupuesto más bajo de la categoría. ¿Qué puedes fichar? ¿Qué cobran en tercera? Es que es un pastizal. Y están poniendo el fútbol cada día más complicado para los pueblos. Luego ya las capitales y tal, pues para los pueblos estamos bastante... Yo qué sé. Jodidos. No, es que es así. O sea, al final tú ves los equipos que quedan y es una liga, pues que... Bueno, y eso que era tercera... Sí que es verdad que ahora estamos viendo más representación, ¿no? De todo Aragón y demás, pero viendo lo que ha caído esta temporada, Egea, Ciudad Deportiva, ostras. Va a estar complicada, la tercera va a estar complicada. Este año la tercera va a estar guapa. Tienes Monzón, tienes Cuartes y no subes, que son equipos que tienen un buen presupuesto y tienen buenos jugadores. Por eso. Paqui, voy contigo, la última. ¿Qué grupo quieres en Segunda Federación? Porque dentro de poco ya empezará la faena, os vestiréis de corto y viendo pues cómo ha ido la liga esta temporada, pues con el ascenso de la UDL y demás, pues bueno, parece que el grupo segundo vuelve a tener galones. Ya lo he visto por Twitter alguna vez, pero sí, yo por querer quiero el grupo 3, al final este año... No, ¿El catalán? El grupo 3. No, el grupo 2. El grupo 2. Al final, este año en el grupo 2 hemos jugado, hemos quedado ahí peleando por estar arriba y ya nos hemos adaptado más o menos a ese grupo. Pero bueno, sí que he visto por Twitter que también nos podía tocar el grupo catalán por chanchullos que estaban haciendo por Murcia y Comunidad Valenciana y eso, pero bueno, a ver, el grupo catalán sabemos que va a ser difícil, pero bueno, a ver cuál toca. Esperemos que nos dejen el 2, que ya estamos muy acostumbrados a jugar con los vascos, los navarros y los riojanos. Y oye, y como Dios. Pues Paqui y Aitor, un placer teneros aquí en la grada, que vaya bien, que le vaya muy bien a Utrillas, que consigáis armar un buen equipo. Y que ya sabes que la temporada que viene aquí tenéis vuestro hueco los dos, tú con el Ebro y tú con el Utrillas. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Que vaya bien. Vamos también de hablar de ascensos que no se llegaron a producir por desgracia y cachilamar. Venga, va. Segunda División B y División Juvenil. Don Alex Oliva, muy buenas noches. Buenas noches, Pancho. Para hablarnos del División de Honor.
Así es, porque segunda vez ya comentábamos que piense que no conseguía ese ascenso en el partido ante Mataró en esas semifinales. Y pasamos ya rápido a la División de Honor Juvenil, donde el Entre Ríos Automatización tiene la opción de meterse en semifinales de Campeonato de España. Se enfrentará, perdón, al Intersala Ardasa, el conjunto de la zona norte de España, creo que es del grupo gallego. Un equipo que ha quedado segundo en liga, tan solo ha recibido 57 goles, Entre Ríos 56 en toda la temporada. Dos equipos con muy buena defensa, por lo que han demostrado durante la temporada regular. El Intersala no consiguió clasificarse a esa copa, Entre Ríos sí. Entonces puede ser un poco la ventaja que pueda tener el Colo-Colo de Carlos San Pedro, y pues lo podremos hablar también con uno de los protagonistas. Muy bien, pues vamos con ellos. Vamos ya con Hugo Naval, el guardameta de Entre Ríos Automatización. Buenas noches, Hugo, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Muy buenas noches. Se te Sí, escucha se alto y claro. Perfecto. Tú a nosotros también, ¿no? Que a veces da... Sí, os escucho bien, sí. Esto falla más que una escopeta feria, paño, pero lo que tenemos. No, Hablaba, sí, escucho perfecto. comentaba Alex que bueno, que ya entramos en la fase final, Hugo. Ya entramos Sí, ya en la fase final. a comprar Ya está ya entramos a comprar el pescado, a ver qué pescado nos venden. Hoy el último entrenamiento ya para afrontar ya la última fase del Campeonato de España. Ese partido el viernes pues a la 1 y a tope. Con Comentar. sede unificada, ¿no, Alex? Sí, es lo que quería comentar, que es el único equipo que no juega en el pabellón oficial de la Real Federación Aragonesa de Fútbol de juveniles. Luego hablaremos también de las otras categorías, porque se concentran todas en Madrid este fin de semana. Es uno de los cambios que ha habido en Federación. Entre Ríos es el único equipo juvenil que no va a jugar en el pabellón de la Real Federación Española de Fútbol. Lo hará, como estamos viendo, en el pabellón municipal de La Marazuela, también ubicado en el barrio de Las Rozas, y donde, Hugo, no sé cómo lo verás tú, yo os pongo como favoritos para llegar a esa gran final. Queda mucho hasta el domingo, eso lo tenemos todos claros, pero ¿cómo veis al equipo? ¿Cómo os veis en Pero el A ver, vestuario? sin presión, Hugo. O sea, Alex ya a ver, te mete como- hablar de favoritos. Es cierto que llegamos a la final de la Copa España, pero hablar de favoritos, al final pues hay un Barça, hay un Jimby que nos ganó, un Noya que se enfrentan entre ellos, que al final son canteras de primera división. Pero yo creo que sí, lo que sí que nos hemos ganado al final es el respeto de que llegamos al final de la Copa España y nos tienen respeto los equipos, de decir, este equipo ha llegado lejos en una fase como la Copa España. Y el Campeonato de España, pues igual, pues lo afrontamos con mucha ilusión. Y pues tenemos esas expectativas de llegar lo más lejos posible. Y a ver, y pienso que como ya se demostró en la Copa España, somos un equipo capacitado, que podemos llegar lejos en esta fase final. Hombre, ¿y cómo llegasteis, Que Sí. todos os disfrutamos en esa final y os faltó bien poquito No, nos faltó poco. para poderla levantar, Yo creo que una de las características de nuestro equipo es que somos un equipo que es muy divertido de ver, porque tenemos muchas facetas de juego, que tenemos muchas formas de poder jugar, como incorporando con el portero, que soy en este caso yo, jugando mucho con pivot, tanto juego de 4. O sea, tenemos muchas combinaciones para poder jugar y también buenas individualidades en el equipo. Y que tampoco nos rebláis, que cuando se pone la cosa jodida no se os ve bajar los brazos, No, hay que seguir hasta el final, siempre. Y al final, pues esa experiencia que te da la Copa España, de que ya veníamos de 2 campeonatos de España, pues de caer en la primera fase, en la que jugamos la semana pasada, no, bueno, hace 2, en esa fase que ya llevamos 2 años cayendo, y pues esa Copa España sí que nos dio pues esa, como la experiencia de jugar en fases más así finales, y esa experiencia y ese pozo yo creo que ya lo tenemos como equipo. A mí me gustaría saber cuáles han sido las palabras que os ha dicho Carlos hoy en el último entreno, como tú has dicho, las frases claves que os ha dicho para llegar a ese campeonato de España en condiciones. A ver, al final lo que nos dice que es que seamos nosotros mismos, que somos un equipo que, como ya he dicho, que sabemos sufrir hasta el final, jugar con todas las posibilidades que hay en un partido. Si llegamos 1 abajo, lo competimos hasta el final.
si vamos dos por abajo, por ejemplo, un partido como contra Jimbe, que nos ponemos pronto en 2 abajo y lo logramos empatar. Somos un equipo que lo he dicho, que sabemos sufrir y que tenemos que ser nosotros mismos para llegar lo más lejos posible porque tenemos la capacidad. Oye, ¿qué sabéis de vuestro futuro rival, con el que os enfrentáis esta semana? A ver, pues como ya ha dicho Alex, es un equipo que ha sido poco goleado en un grupo como es el gallego, que siempre es duro. Y pues es un equipo que sabemos que tira mucho de individualidades, un equipo que individualmente tiene jugadores bastante buenos, que se van mucho en el 1 para 1 y que al final saben correr muy bien las contras también, son rápidos hacia arriba y que pues tienen como eso, que son fuertes, han recibido pocos goles igual que nosotros, así que eso se ve reflejado. ¿Un estilo a Mataró? Como si fuera Mataró. Bueno, a ver, como Mataró, no sé, o sea, te quiero decir, tampoco. Pero sí que es un equipo que también abre portero, juega mucho a las contras, individuales, que contra Noya han competido los partidos allí, que Noya es un equipo muy fuerte, que al final tiene equipos ya jugando con el primer equipo incluso y en su filial. Así que un partido duro que vamos a tener que sacar la mejor versión nosotros para poder pasar a la siguiente ronda. Mira lo que nos dice Alex por el chat interno. Rafa dice, son muy futsal moderno. Así es lo que comentaba Rafa. He tenido la oportunidad de ver algún partido por el streaming y lo que sí que me había parecido es que tenía jugadores igual no físicos como lo que estamos acostumbrados en esta categoría, pero sí con mucha calidad técnica. Tendrán que tener cuidado con esos recortes, ¿no? En defensa, seguro que intentan jugar rápido, ir a los contraataques, pero yo creo que con la portería cubierta como la tenéis con los dos Hugos, ¿no? Contigo y con 10, creo que no va a haber al final los 3 porteros, Martín Tropel también, un portero de segundo año que también ha evolucionado mucho este año, y al final pues lo importante es que si tienes porteros que te ponen como que te exigen hasta el máximo para sacar la mejor versión de ti, al final cualquiera que juegue el partido lo va a hacer lo mejor posible, y porque al final la competitividad sana entre los 3 porteros es lo mejor para poder jugar bien y competir al máximo. Os ayuda a crecer también a los 3 porteros el tener tanta competencia sana. Yo os decía lo de Mataró porque precisamente yo me acuerdo de esa final de Mataró que tenía individualidades muy, muy, muy profundas, muy interesantes, y luego era un equipo muy duro a la hora de jugar. Y estos del Intersala, lo que dices tú, Alex, también es un equipo que es complejo jugarle, ¿eh? Los de Noya ya los conocen muy bien. Y nosotros, pues bueno, los conoceremos este fin de semana. Si todo va bien, Hugo, ¿a quién te pides en la final? A ver, para empezar, la semifinal me gustaría contra Jimby para volver la revancha de jugar esa final de la Copa España que tuvimos contra Jimby, y estaría chulo volver a poder jugar contra ellos. Pero lo importante es ir partido a partido, lo dicho, que la Copa España, una de las cosas buenas que hicimos fue eso, centrarnos en el partido que venía, no pensar en el más allá, y yo creo que es importante seguir pensando así para poderlo llegar lo más lejos posible. Yo, Francho, lo último que quería comentar es que conozco a Hugo desde muy, muy pequeños, que comenzamos juntos, intercambiando portería en lo que ahora es Wanapix, y conociendo a su familia, que desde aquí les mando un saludo a todos, me gustaría saber si viendo el rol que tenéis cada uno, se habla de otra cosa que no sea fútbol sala en las comidas en vuestra casa, porque lo veo complicado, el fútbol sala en nuestra casa se habla siempre. Nuestra vida gira en torno a eso. Es así. Salvo mi hermano, que se está desmarcando de jugar a fútbol sala, que se ha metido al tenis, que deja el fútbol sala por el tenis, los demás a tope con el fútbol sala. Mi madre es la delegada del División de Honor. Mi padre pues lleva muchos años entrenando y va a seguir entrenando, así que la verdad que somos una familia muy futsalera. Igual el que menos mi hermano, pero bueno, nos viene a ver a todos partidos. Siempre tiene que haber una oveja negra, Hugo. Oye, no, sí. Si al chaval le gusta el tenis, eso es. ¿Qué va a hacer? Pues ¿Qué se le va a hacer? Claro. Eso es. Mientras te siga yendo a ver jugar. Efectivamente, mientras me siga. Y yo le iré a ver jugar al tenis, evidentemente. Hay que
hay que ser también buen hermano. Hombre, claro que sí. Otra cosa es que aguantes, porque yo, si quiero echarme una. Si no tengo sueño, me pongo Fórmula 1, motos, o el tenis, oye, o la vuelta ciclista, es mano de santo. No, sí. Con el futsal no. Depende de las horas, a veces esos partidos. A ver, si está muy interesante, son cosas que son muy bonitas de ver también, pero. No te digo que no, pero ostras, son duras, ¿eh? Son duras Sí. Son duras. A las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, a mí Sí, hay sí. un buen partido de futsal, que siempre hay movidilla y movimiento. Yo la última te voy a lanzar. Creo que eres ya de último año en División de Honor, ¿no? Sí, soy de último año, sí. Futuro, Hugo. ¿Dónde te ves la temporada que viene? Pues la temporada que viene pues he renovado con el Colo, ya salió comunicado y me han ofrecido la oportunidad pues de seguir aquí en el club, que llevo ya, este es mi 4.º año, llegué siendo cadete de último año al club y pues al final la confianza que me han demostrado estos 4 años pues se la quiero devolver siguiendo el año que viene pues en el proyecto que al final va a salir en tercera del equipo que extendió a segunda B y pues quieren contar conmigo en ese proyecto y pues yo a seguir para volver a ascender a ese equipo a donde se merece, que es en segunda B. Vais a tener un derbi guapo, ¿eh? Con el Guanapis. Sí, derbi chulo. Y el año que viene la tercera muy competida. Sí. Ostras, este año estaba, muy competida, pero. Sí, este año que mi padre está en el Burgo también está muy competida. Pero el año que viene, ojo, también. Fíjate que estaba el chino en tercera. Sí. Flipa, que vuelva al Cola segunda, que a eso se le queda pequeño. Vamos a ver, de momento yo creo que habrá renovado y ya estará en segunda B con el Cora. No, sí, que al final será su ilusión jugar en el club que ha estado desde pequeño en segunda B. Es el club de su cole. Pero vamos, que tiene nivel de sobra para estar en segunda división. Hombre, sí, pero vamos, yo cuando me dijo que se iba a jugar a tercera, digo, ¿usted qué le ha pasado? Pero bueno, el chino es así, hay que creerlo como es. Bueno, Sí, Hugo, mucha suerte, que muchas gracias. esperemos pues que os quitéis esa espina de momento con este siguiente asalto que es el Intersala y ojalá le podáis devolver la vendetta al Jimby Cartagena, que no estaría mal. Sí. Pero bueno, sí. A llegar lo más lejos posible y a competir y a disfrutar de estos últimos partidos o último partido de la etapa juvenil, que al final es una etapa que se acaba y se echará de menos. Bueno, hay que quemar etapas, Hugo. Pero lo Sí, hay que importante quemar es etapas. seguir adelante. Pero estas cosas de poder jugar campeonatos de España ya se acaban y es la última bala. Ahí es cuando te das cuenta que te vas haciendo mayor. Espera a que te empieces a ver canas. Para eso aún queda mucho, espero. Os queda mucho, sois muy jovencicos. Hugo, Sí. que un placer, que mucha suerte. Igualmente. Y que estaremos muy atentos a lo que hagas, ¿eh? Un abrazo, gordo. Sí. Chao. Mucha suerte, Hugo. Adiós. Mucha suerte. Bueno, Alex, que no sé qué me dicen por aquí. ¿Tú te quedas conmigo a cerrar el programa o qué pasa? Así es, queda hablar un poquillo, ¿no?, de lo que hizo Zafán en Manacor. Sí, yo llevo un disgusto muy gordo, ¿eh? Fue duro porque es que no sé casi ni cómo decírtelo, ¿no? Fue un resultado que yo no me esperaba después de ver el partido de ida y el partido de vuelta allí en Mallorca. Sabíamos que iba a ser complicado, sabíamos que ellos iban a poner toda la carne en el asador, pero una diferencia de 5 cuando ibas con un +4 al partido de vuelta, pues es duro, sobre todo yo creo que de asimilar, ¿no? En el momento en el que tú te ves el árbitro pita al final y te han remontado 4 goles, es duro de asimilar. Sí, la verdad es que viendo un poco la entrevista de la semana pasada con Agustín y demás, y la ilusión que llevaban, el que hablaba de que llegaban con más pozo, con más tranquilidad, que también se lo estaban, ¿cómo te diría yo? No era como la anterior temporada, que sí que lo preveían, sino que esta vez les vino como más de una manera, como un regalo, ¿no? Sí, como un regalo. Y yo creo que ellos lo tomaban como un regalo, y después de ese gran partido que hicieron en casa, ahí en la Puebla, viendo que tenían ese colchón de goles tan gordo, ¿no? El ir a Manacor y caer de esa manera, yo creo que bueno, que ellos han quedado chafados, pero los que los seguimos y nos gusta el equipo y le tenemos mucho cariño,
pues tú imagínate, ¿no? Bueno, lo perdemos año- para la segunda B, pero lo ganamos para la tercera. Llevan ya varios años, ¿no? Quedándose ahí en esa cuerda floja, porque el año pasado fue Cadrete el que les pasó en Liga, este año ha sido Coras, no han tenido nunca esa oportunidad de ascender directos tampoco, siempre se han tenido que ir a unos playoffs. Este año, como tú decías, venía de sorpresa y la verdad es que hiciste un partido de vuelta casi perfecto, te diría aquí en casa, contra un equipo que ha demostrado ser muy fuerte, pero el partido de vuelta pues no lo vi, pero no te sabría decir no te sabría ni cómo describirlo porque debió ser muy, muy duro estar allí en el pabellón, además con toda la gente que se desplazó allí a Mallorca, animar a Zafán, que también es de agradecer a las aficiones que hagan este tipo de sacrificios. Sabemos que no es Sí. fácil con el poco tiempo que hay para organizarlo todo y la verdad es que esto pues apoya, ayuda y hace crecer al futsal aragonés. Yo estoy seguro que Zafán va a ser un gran dinamizador la temporada que viene en tercera. Y fíjate los transatlánticos que tenemos, con Guanapís, con el Colo, más lo que se ha quedado, ¿no? Pirineos y demás, que yo creo que va a ser una tercera. Si este año era potente, va a ser muy, muy potente la temporada que viene. Pues, Alex, que seguiremos analizando lo que vaya a pasar en el futsal aragonés. Ahora que entre Rafa Beltrán, que nos va a hablar de las selecciones. Un abrazo. Un abrazo, Francho, un abrazo a todo el graderío. Don Rafa Beltrán. Pues sí, pues cortito y al pie, como no sé a quién decir, porque ya no quiero decir Julián Álvarez, con lo cual. Como Luka Modric. Exacto, podríamos decir lo que quisiéramos, porque a lo mejor si damos una idea, a lo mejor llega el Madrid y lo ficha, o el Barcelona, no lo sé. Bueno, lo que hay. ha fichado al Pelos, ¿no? Al Cucurella. Sí, a Cucurella y a Bernardo Silva y a todos los que querían el Atlético de Madrid, pues los ha ido fichando el Madrid o el Barça, ¿qué le vamos a hacer? Madre mía, el abuelo, el Tito Flores, ¿cómo está, Vas a celebrar el año que viene, a lo mejor con tantos títulos que van a ganar con Mourinho. Que yo celebrar, sí. Sí, me veo celebrando mucho. Pues eso, ya solamente el último toque, se celebró el fin de semana la fiesta del fútbol y el fútbol aragonés. La verdad es que fue un final de temporada fantástico en el que se desarrolló. Tuvisteis faena. Hubo mucha faena y tuve la suerte además de dar, este año se había, en las finales de Copa se aplicó el MVP del partido y tuve la suerte pues de dárselo a Eric Oliva, nuestro Eric, le di el MVP del partido muy merecido, que fue campeón de Copa. Que no sabemos a qué equipo se va a ir. Hoy le hemos sacado a mucha gente que va a hacer la temporada que viene, pero bueno, esperemos a verlo, que nos lo digan ellos, no. Sí. Más o menos sé por dónde, pero. Sea división de juvenil, pero no sabemos dónde. No sabemos dónde, exacto. Y bueno, pues la verdad es que fue un ambiente fantástico, un ambiente tanto el sábado en las finales como en la entrega del domingo en la ciudad del fútbol aragonés Óscar Freire, que la verdad es que fue fantástica. Y bueno, nada, agradecer a todo el mundo que vino y el buen ambiente que se cerró, tanto en chicas como en chicos, que la verdad es que hubo unas finales bastante atractivas. Oye, dime. Una pregunta. ¿Para cuándo el pabellón? Pues yo esperando a que empiecen las obras, porque tienen que empezar las obras de las oficinas y con el pabellón yo creo que dentro de poco se empezarán las obras y bueno, esperando ese momento y bueno, ya sabes, estas cosas de las obras, pues como cuando empieza una casa, ¿no? Tienes que empezar papeleos y cosas de estas y eso es que tenéis que llamar a la puerta de la alcaldesa influencer de las sonrisas, que enseguida os facilitará la documentación que haga falta. Bueno, ahí ya no, es que temas políticos la verdad es que no tengo mucha idea, pero lo que sí que es verdad es que mira la nueva Romareda, oye, pim pam sí. Oye, pues a ver, lo que necesitamos son equipos a diva de referencia y esperamos que esta semana tengamos a nuestros dos equipos de tanto en masculino como en femenino en primera división. Eso sería lo mejor para esta ciudad y para el fútbol sala de España, aquí en la comunidad, en Zaragoza. Desde luego, para el futsal aragonés, algo primordial y fundamental, ¿no? Exacto. Recuperar el equipo masculino y el equipo femenino y bueno, pues a ver si conseguimos primero ese objetivo y luego proyectos importantes pues para consolidar plazas. Exacto. Si no nos vamos a convertir en ascensores
No te he querido, has visto que he sido bueno y no te he querido preguntar por nuestro amigo presidente del Tudelano No, y, he visto y que y del Rivera. Sí, bueno, la verdad es que yo creo que ahora ha salido creo que no está ahora en la cárcel, creo, ni detenido, No. Ha salido, con lo cual, pues bueno. Sí, le pusieron medidas cautelares y Sí, pues eso. a él Bueno. y a su señora madre, pero claro, oyendo los audios que tienen y luego también pues lo que peligra ya no es Córdoba y Xota, ¿no? Porque No, yo creo Córdoba estaba no diciendo... tanto. Estaba diciendo la gente, no, pero que Córdoba la ha comprado, que no la ha comprado. Igual se han echado atrás en el último momento. Córdoba yo creo que no es preocupante. Córdoba no. Pero Sota... Rivera, Sota tampoco. Yo creo que Sota tampoco es preocupante. No. A mí el que me preocupa de verdad, y yo no tengo nada claro. No tengo nada claro, no por información, sino por intuición, porque al final es lo de Rivera. Cuando hay un club alternativo que haya nacido y tal, el Tudela Fútbol Sala, y el club está descabezado. Con gente del Rivera. Exacto, al final tampoco sabes un poquito por dónde va a salir ese tema, ¿no? Sería una pena porque Rivera es, de verdad, que ha sido una caldera, era espectacular ir a los partidos allí. No hace mucho, pues estuvimos Héctor, Alex Oliva y yo, estuvimos allí viendo un partido de la selección española. Y la verdad es que fantástico el ambiente, ¿no? Es puro futsal, pues sería una lástima, pero ¿qué le vamos a hacer? Lo que pasa es, claro, pero este Tudela Fútbol Sala partiría de cero, o sea, no... Pues partiría sobre todo con la base, yo creo, básicamente, y luego ya con el tiempo veríamos a ver, pero... Por lo tanto, la plaza de segunda, ojo esa plaza de segunda, que es la minera. Contando con que el Levante ya no ha subido, que ha desaparecido, que ha bajado a tercera división, que se ha salvado el Avanza Jaén, que Rivera está ahí, y entonces se salvaría el Ceuta por segundo año consecutivo, y algún que otro proyecto que también tiene dificultades, como Burela, por ejemplo, que también tiene dificultades económicas. Hasta los amigos del TAFA tendrían posibilidades, o sea que... Pero bueno, eso son especulaciones, tampoco tengo una información, entonces son especulaciones. Dificultades económicas hay en todos los sitios, ¿no? Y en todos los años ha habido desapariciones de clubes, tanto de segunda como de primera, con lo cual, pues bueno, son habladurías y veremos a ver, ¿no? No de una manera tan luctuosa, ¿no? Como sobre todo, no de estas maneras, porque en el momento que salimos en medios de comunicación por cosas como esta, pues hombre, la verdad es que no sea lo mejor, ¿no? Pero bueno. No es algo agradable. Sí. Pues nada, Rafa, que te digo que gana 4-2 Inglaterra a Croacia. Eso te puedo decir. Creo que Luis de la Fuente está tomando apuntes también. Que está tomando de apuntes. Sí, apuntes está tomando también, sí. Pues bueno, decir que agradecer a Héctor, que no quiero dejar a nadie, a Héctor, a Jandro, a Fernando, a Laura, a Rafa, a Carlos Perena, a Alex Oliva, a Alejandro Les y por supuesto a ti, el team leader, por el programa de hoy que hemos intentado conjuntarlo aquí, Fútbol y Fútbol. No, había que hacerlo la semana que viene, sabes que tenemos la noche de los campeones. Exacto. Nuestro clásico, baile. El último baile. Hoy es el penúltimo. Exacto. Hoy me ha llegado, Carlos Perena me ha llegado mucho, que lo sepas. Sí. Sí. Está ya mayor. Está el Carlico se ha venido arriba. Muy bien. Con el triple, su triple. Ha estado muy bien. Un abrazo. Gordo. Hasta luego. Bueno, pues casi 2 horas de programa. Creo que toca plegar, toca bajar la persiana. No sin antes dar las gracias a todos los que nos estáis acompañando durante todo este periplo. Estamos a un suscriptor de alcanzar los 700. 1000 gracias, pero seguimos insistiendo. Sois muchos los que nos veis, con las estadísticas, pero pocos los que nos seguís. Si de los que nos veis habitualmente todas las semanas tuviéramos un 10%, un 15%, estaríamos ya en prácticamente casi 1.400 seguidores. O sea que, por favor, no os cuesta nada, un me gusta, un seguir, y eso nos da todavía muchísima más repercusión y más foro a la hora de que el algoritmo pues
se fije en el futsal y en el fútbol aragonés. Que disfrutéis, que los que vayáis a la granja a alentar a las chicas, ahí estaremos. Y los que vayáis al Lobo a alentar al Cuarte, 3/4 de lo mismo. Que nos vemos y nos oímos la semana que viene aquí en la Grada FM y en Segundo Palo Futsal con la Noche de los Campeones. Sed buenos. Adiós.